Bien, hace 2 años este gobierno licitó lo que ha sido pues reconocido por muchos como uno de los proyectos más ambiciosos, costosos y también, valgan verdades, para algunos necesarios. Estamos hablando del Gasoducto del Sur, un proyecto emblema de este gobierno que recibió especial atención sobre todo por el costo, más de 7.000 millones de dólares, lo que obligaba a que este proceso de licitación fuese pues impecable. 2 años después, por un lado, un juez constitucional ha señalado ya que el proceso para ese juzgado no fue regular. Incluso ha aceptado una acción de amparo por parte de uno de los postores. Por el otro, sin embargo, por otra vía, a pedido de un fiscal, la Contraloría empezó a revisar el proceso. Pues bien, todo ese proceso de revisión ha concluido ya y este es el documento, el informe final de todo ese trabajo realizado. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llega este informe de Contraloría? Ojo que la Contraloría es la oficina nacional encargada precisamente de revisar, de cautelar el manejo correcto de los fondos públicos. Es algo así pues como la última palabra en lo que se refiere a la entidad fiscalizadora del Estado. Pues bien, la Contraloría ha concluido que hubo una serie de irregularidades en el proceso de licitación del proyecto Gasoducto del Sur, el más importante y costoso de este último gobierno. Recomienda además la denuncia contra 5 ministros de Estado. Marco Vázquez y Jimmy Rodríguez con el reportaje. Y ustedes van a ver el gas, el contrato, ya lo hemos suscrito, así que eso va. Ya no tiene retroceso. Desde hace varios años, el presidente Ollanta Humala infla el pecho por haber logrado concesionar en el 2014 el proyecto del famoso Gasoducto del Sur. Y ya hemos licitado la concesión del Gasoducto Sur peruano. Y estamos trabajando con el FISER y las conexiones de gas para que lleguemos con ese compromiso de gas barato. Sin embargo, el proceso de licitación mismo de la mega obra, que ganó la polémica brasilera Odebrecht en consorcio, en la práctica ha llegado a la Fiscalía y ha originado, por otro lado ya, una sentencia de juzgado constitucional contra el gobierno de Humala. Estado pierde demanda en caso Gasoducto del Sur. El suelo nunca estuvo parejo en esa polémica licitación. Partamos, en principio, de la premisa de qué nivel de proyecto estamos hablando. Estamos hablando de un proyecto de 7.300 millones de dólares, uno de los más grandes proyectos que ejecuta el país. La licitación del proyecto de 7.300 millones de dólares se investiga en este momento en una fiscalía anticorrupción. Pero la única institución del Estado que ya ha concluido un informe desfavorable sobre cómo se ganó ese proyecto se llama Contraloría General de la República. Este es el informe de la Contraloría General de la República sobre el proyecto Gasoducto del Sur. Fue realizado y hecho público el año pasado. Esta noche, en Panorama, por primera vez, la Contraloría da la cara y cuenta todos los detalles de las irregularidades encontradas en un concurso de 7.300 millones de dólares. Por ser un tema caliente, Contraloría nunca explicó sus lapidarios hallazgos de irregularidades. Sin embargo, hoy, con una nueva gestión, decide dar la cara y reconocer lo que hizo. Mi nombre es Paco Aníbal Toledo Yayico, soy responsable de la Gerencia Central de Control de Inversiones de la Contraloría General de la República. ¿Usted reconoce ese documento? Sí, es un documento que emitió la Contraloría General de la República. Es cierto, es veraz. Por lo que veo, sí, su contenido
Sí, es el documento que emitió la Contraloría. Para la Contraloría, ¿Cuánto es la inversión, por favor? 7.300 millones de dólares aproximadamente. dueña de su análisis, la licitación del gasoducto no fue correcta. ¿Ustedes identifican como Contraloría que ese otorgamiento de buena pro fue correcto, sí o no? No. El Estado perdió dinero. ¿Ustedes cuánto concluyen que ha perdido de plata el Estado? 136 millones, sin duda. Se colocaron cláusulas perjudiciales para el Perú en el contrato sin razón aparente. Todo lo que está escrito en el contrato del gran proyecto del gasoducto para la Contraloría está justificado, sí o no? No. Y, de acuerdo a su versión, nadie en el Estado les ha podido solventar los cálculos de reservas existentes de gas. Los cálculos de gas, ¿están justificados? Científicamente, ¿hay gas para ese gasoducto según ustedes, sí o no? No. Realmente la respuesta lamentablemente tiene que ser no. Contraloría se reafirma y detalla sus hallazgos esta noche en Panorama. En febrero de 2014, Proinversión convocó a la licitación para construir y operar el gasoducto del sur. Al concurso se presentaron 2 consorcios de empresas. Sin embargo, durante los días de apertura de sobres, el consorcio competidor de Odebrecht indicó a Proinversión que variaría su accionariado. Este postor descalificado presenta una carta haciendo referencia a una modificación de la participación de las acciones de los integrantes del consorcio. Es decir, dice más o menos, señor Proinversión, voy a cambiar los porcentajes de participación del consorcio de las empresas, ¿no? Correcto. Les informa eso. Así es. O sea, no es que está prohibido que haya una modificación del accionariado. Proinversión dio plazo a ese consorcio hasta el lunes 30 de junio a las 9:30 de la mañana para que regularice sus documentos. No hay 30. Ya, resulta que a las 8:30 en punto, Proinversión se adelanta con una carta al postor y le dice, señor, tú has incurrido en una situación de un error insubsanable, te descalificamos del proceso. Pero entonces, ¿por qué me enviaste entonces una carta donde me decías que hasta las 9:30 te espero? Ahí está la contradicción. Bien califica ese concepto como una afectación al principio de predictibilidad. Así, con la descalificación, Odebrecht y su consorciada Enagas ganaron la licitación. Para la Contraloría, ¿esa descalificación de la competencia de Odebrecht fue correcta, sí o no? El sustento, el fundamento por el cual se descalifica a este postor que usted hace referencia, no fue correcto. ¿Quién ofreció hacer el gasoducto cobrando menos dinero? ¿El que ganó o el que fue descalificado? El que fue descalificado tenía una propuesta de 136 millones debajo de la propuesta que el que fue ganador. Si estuvieran las dos en competencia, tendría que haberse otorgado a la propuesta más baja. Para Contraloría, si no hubiera existido la mala descalificación, era lógico que Odebrecht no hubiera ganado. También perdió el Perú, que se lleva adelante con otro consorcio, va a ser con un monto 140 millones de dólares superior. Los descalificados obviamente ya fueron al Poder Judicial y hasta ahora le han ganado al Estado. Estado pierde demanda en caso Gasoducto del Sur. Sin embargo, Contraloría además dice que, sorprendentemente, en la parte técnica de las propuestas, solamente se evaluó presentación física de documentos, presentación de la papelería, mas no contenido, y que por eso nunca se supo cuál de los dos postores era mejor técnicamente. Hay un documento muy importante que se llama memoria descriptiva de la propuesta técnica. En otras palabras, las
el esbozo de la solución técnica que va a plantear el postor en la ejecución del proyecto. Esta parte sí necesitaba, y considera la comisión, necesitaba una evaluación para poder establecer si la oferta del postor A respecto al B es mejor o peor. Partamos en principio de la premisa de qué nivel de proyecto estamos hablando. Estamos hablando de un proyecto de 7.300 millones de dólares, uno de los más grandes proyectos que ejecuta el país, y se evalúa de esta forma. CUM presentó. O sea, usted me está diciendo que en un proyecto de 7.000 millones de dólares, cuando un comité del Estado peruano evalúa a los postores, solo pone un check de la presentación física del papeleo. O sea, si hay papel, no hay papel. Si hay este papel, no hay este papel. Se cumplió pero no evalúa el contenido del papel. Es correcto. En esa parte, ¿está el trazo? Correcto. Lo que está determinando estos documentos es que el postor pudiera identificar un trazo a seguir del ducto que se iba a construir. Por no leer ni evaluar el documento, resulta que la propuesta que planteó el postor ganador pasa el ducto por lugares inaccesibles o por poblaciones consolidadas o por una zona de cuarteles ocupados, etcétera, etcétera, que finalmente durante la ejecución del proyecto hay la necesidad de cambiar el trazo. Y de ahí vienen las adendas. Y los sobrecostos y todos los temas que pudieran derivarse de ello. Durante la ejecución, ya propiamente dicho el gasoducto, esos trazos se ven que pasan por zonas donde no pueden pasar. Así es. ¿Y ahí qué pasa ahí? Hay que hacer modificaciones, hay que hacer cambios. Y eso es plata. Es decir, para Contraloría no está probado que el postor que ganó fue técnicamente el mejor. Pero ahí no termina todo. El informe identifica como presuntos responsables a funcionarios de Proinversión. Sin embargo, existe un hecho que sí comprometería a una fila de 5 ministros de este gobierno, desde Castilla hasta Bongesa y Mayorga, a saber, el cambio sin razón de la cláusula 9.10 en el contrato, perniciosamente de acuerdo a Contraloría para el Estado peruano. El contrato que se suscribe en la parte final del proceso sufre una modificación. Para empezar, no hemos encontrado una justificación válida, pero a su vez es pernicioso para los intereses del Estado. De acuerdo a la versión de Contraloría, el contrato final establece que a los 10 años el operador calificado del gasoducto puede irse sin avisarle al dueño de la casa, el Estado peruano, y que puede venir otro operador, otro cualquiera, sin que el Estado, el dueño de la casa, sepa quién o lo apruebe. Sin avisarle. Sin avisarle, sin solicitar su autorización. Eso es lo que meten en el contrato. Es correcto. ¿Y por qué lo meten? Es la explicación que nunca hemos recibido. Y no olvidemos que esta es una concesión de 30 años. ¿El Estado peruano por qué pierde? Corre ese riesgo que comiencen a operar empresas que no tienen el know-how correspondiente. El know-how de la empresa que ganó al principio. Correcto. Y por el cual fue calificado, por el cual se le otorgó la buena pro. Esta es la versión del contrato previo a la versión final. Y esta es la versión final del contrato. Se incorpora esta parte final. ¿El Estado peruano gana con ese cambio? No, asume un riesgo innecesario. ¿Por qué lo cambiaron? La razón la hemos preguntado de manera reiterada a Proinversión. Sin embargo, no hemos encontrado una respuesta válida. Si el Estado peruano no puede decir ni A los 10 años de una concesión de 34 años, ¿quién gana? ¿Y por qué lo meten? Es la explicación que nunca hemos recibido. Mientras la polémica de la licitación corría ya en pasillos judiciales, los funcionarios de Contraloría decidieron preguntar y meter nuevamente el dedo en la polémica de las reservas reales de gas
para este proyecto. Esta es su versión. Con certeza sabemos que va a haber gas para ese gasoducto del sur, ¿sí o no? No existe por lo menos certeza de que pueda asegurarse con la cantidad de gas que se requeriría para que tenga éxito este proyecto. De acuerdo al estudio del modelo económico financiero del proyecto, se aseguraba de que para el proyecto iba a contar con 3 TCF de gas, que es una unidad. ¿Qué es TCF, perdón? Una unidad de medida del volumen de gas disponible que se tenía. La Contraloría es preguntar a Proinversión para que nos expliquen cómo habían llegado a ese valor de 3.4 y cómo se habían asegurado que eso existía. Y le decíamos, alcánzanos los estudios o informes que pudiera sustentar esa cifra. Alcánzame un estudio de la demanda que sustenta esas cifras que estás incorporando dentro de este modelo. Y la respuesta que hemos recibido es: el Ministerio de Energías y su función de concedente no puede asegurar o comprometer una determinada cantidad de reservas de gas natural. No puede asegurar o comprometer una determinada cantidad de reservas de gas natural. Entonces, ¿de dónde se saca que hay para el gasoducto del sur 3.4 TCF? ¿De dónde? Esa es la respuesta que en verdad hasta ahora no hemos logrado obtener. El estudio dice, pero no ha sustentado cómo obtuvo ese valor. El proyecto gasoducto no debe ni se detendrá. ¿Quién responde por lo que ya se hizo mal? Ya, bien. ¿Y qué dice Proinversión respecto a todas estas denuncias o a todas estas conclusiones a las que ha llegado Contraloría? Pues bien, este organismo, esta oficina nos ha hecho llegar pues un extenso informe con todos sus descargos respecto a las conclusiones del informe de Contraloría. En todos estos documentos aseguran que el postor descalificado, están hablando de la primera, digamos, imputación que les hace, pues incurrió en falsedad cuando modificó la composición de su accionariado fuera de tiempo. Según ellos, esto se hizo fuera del plazo establecido y por lo tanto no quedaba otro remedio más que retirarlo simplemente de esta carrera. Respecto a otras de las imputaciones o conclusiones a los que llega Contraloría, pues señala que a través de este documento lo que hace más bien es preguntarle a la Contraloría bajo qué fórmulas ha llegado esta oficina a la conclusión de que el Estado perdió 136 millones de dólares, porque dice que la propuesta del proveedor, del que supuestamente fue más barata o más cómoda, nunca fue abierta, por tanto no fue de conocimiento público. Otra cosa que señala Proinversión es que ellos han seguido todas las normas de calificación técnica existentes para este proceso. Pero respecto al tema de las proyecciones de la reserva de gas, dice que se basaron en el libro anual de reservas de hidrocarburo, que en los hechos vendría a ser el documento oficial que elabora el MINEN y que es el que se utiliza de manera oficial para elaborar este tipo de proyectos. Y por último, bueno, pues en esta respuesta, Proinversión casi le dice a Contraloría que no han leído bien todos los documentos, por lo menos dice integralmente el contrato, y que el operador calificado, o sea, el que opera actualmente el ducto, no puede cambiar sin autorización, o sea, digamos, no puede cambiar de dueño, mientras que el Estado no le dé la autorización, y que todo eso está señalado en esta concesión, en este proyecto de concesión. Esto será sin duda una larga y dura batalla entre la Contraloría y Proinversión, entre el auditor y el auditado, que solo podrá resolver, de ser el caso, un fiscal. Pero en fin, lo que está claro es que estos son dos informes de dos oficinas importantes de nuestro país. Vamos